Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Hoy realizamos en Radio Universidad de Salamanca un programa especial de Todos los libros un libro, dirigido por Alberto Sansegundo, y el motivo es la Feria Municipal del Libro de Salamanca, que comienza ya este sábado y que se extiende hasta el día 26 de mayo. Una feria donde, además de poder mirar, comprar libros, habrá entrevistas con autores y otras actividades relacionadas siempre con el libro y con la lectura, y donde seguro participan muchos salmantinos y personas que en estos días visiten la ciudad de Salamanca. Y este es el contexto de este programa especial, Todos los libros un libro, ya que Alberto Sansegundo va a ser la persona que presente un libro en la feria. Alberto va a estar acompañado en esta emisión de José Manuel Cajigas, de la editorial Avizor. También sabemos que es abogado, José Manuel, y además ya le estamos viendo ahí en la pantalla. Buenas tardes a ambos. Sí, Y le buenas vamos a tardes. pedir, muy buenas tardes, y te vamos a pedir, Alberto, que por favor comiences este diálogo que también está relacionado con la radio de la USAL, porque el libro que presentas en la feria lo presentaste hace unas semanas aquí en Radio Universidad. Sí, hola, buenas tardes. Efectivamente, lo presentamos hace un par de meses. Y bueno, quiero para quienes no sigan el programa y nos escuchen ahora en esta especie de anticipo de la Feria del Libro, hacer una pequeña referencia al libro que se llama Un hogar para Don. Aquí lo muestro para quienes nos puedan ver a través de este clip, lo puedan ver a través de YouTube. Un hogar para Don, de la escritora ucraniana Victoria Amelina, publicado en España efectivamente por la editorial Avizor, de la que es responsable José Manuel Cajigas, con el que empezaremos a hablar dentro de unos minutos, ¿no? Quiero situar a nuestros oyentes ante la figura de Victoria Amelina, que, por desgracia, ocupó las primeras páginas de los periódicos y abrió los telediarios hace casi un año por un suceso dramático. Victoria Amelina estaba en el frente oriental de la guerra de Ucrania, documentando crímenes de guerra rusos, y cuando estaba cenando en un restaurante que frecuentaban periodistas y soldados, diríamos, de permiso, que visitaban o que contactaban con sus familias, un misil ruso impactó sobre el restaurante, produciendo la muerte de 13 personas, entre ellas, por desgracia, la de Victoria Amelina. Solo unos meses antes, y ahora nos contará José Manuel, la editorial Avizor había publicado su libro en España. Es un libro escrito en el año 2017, un libro que originariamente en Ucrania tuvo muchísima repercusión, diferentes premios, mucho prestigio crítico, también en Europa obtuvo un premio importante, prestigioso, de literatura de la Unión Europea, el Joseph Conrad de 2021, otorgado a los escritores ucranianos de menores de 40 años, porque Victoria Amelina, aparte de la propia desgracia de haber fallecido, pues era en ella la circunstancia de que era extraordinariamente joven. Creo que no tenía todavía cumplidos los 37 años, o si los tenía recién cumplidos. Bueno, en la sesión, en el acto que va a producirse en la Feria del Libro de Salamanca este domingo, día 19 de mayo, a las 12 de la mañana, vamos a recordar la figura de Victoria Amelina, vamos a hablar, obviamente, de Un hogar para Don, del libro. Hablaremos también de la peripecia editorial de Avizor, que es quien trae el libro a nuestro país, y también de Ucrania, obviamente, de la situación de los ucranianos, tanto los que todavía padecen el horror de la guerra en su país como los que han tenido que dejarlo. En la mesa estarán presentes, aparte de yo mismo como presentador, estará José Manuel Cajigas, estará también otro representante de la editorial Avizor, Arturo Morando, y contaremos con la presencia de Julia Semeliak, que es una médica residente en Salamanca y presidenta de la Asociación Salmantina de Ucranianos, o de ucranianos en Salamanca, más exactamente. En unos días, perdona que te interrumpa, Alberto, Sí. en unos días que es absolutamente oportuno, ¿no? Cuando se ha recrudecido también el ataque de Rusia contra Ucrania y el propio presidente ha tenido que anular ese viaje que tenía previsto a nuestro país y a Portugal.
Así es, ¿no? Quizá habiendo pasado ya más de 800 días de la invasión en el 24 de febrero de 2022, en algunos casos puede alguien haber olvidado o dejado a un segundo plano, sobre todo por lo vertiginoso de la sucesión de acontecimientos que inundan nuestros medios de comunicación cada día, puede haberlo quizá dejado olvidado, ¿no? Siempre es oportuno recordar el padecimiento, el sufrimiento, el dolor, la tragedia que está viviéndose en Ucrania, y ese también es uno de los fines, más allá del estrictamente literario, del acto del domingo. Pero bueno, en definitiva, aquí el protagonista hoy es José Manuel Cajigas, le voy a dar voz y se me ocurre preguntarle de entrada, independientemente de que luego, como es natural, vas a poder contar lo que quieras, ¿no? Es cómo llegó a ti Victoria Mélina, cómo fue esa peripecia editorial que acabó confluyendo en la presentación del libro, la traducción y la presentación del libro en nuestro país. Sí, en primer lugar, muchas gracias, Alberto, por la presentación. Debo agradecer a Alberto Sansegundo y a Radio Universidad de Salamanca la oportunidad de comunicar con todos los oyentes, a quienes agradezco también que estén ahí al otro lado, escuchando atentamente la presentación de este libro y todos los aspectos que Alberto va a poner sobre la mesa en relación con la autora, con Victoria Mélina. Es un aperitivo de la presentación que haremos en la Feria del Libro de Salamanca, a quien también debo agradecer la invitación para que el domingo a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor de Salamanca podamos explicar a todos los asistentes pues todas estas cuestiones relativas a nuestra pequeña editorial, a la obra Un hogar para Dom, que es la novela de Victoria Mélina que nosotros editamos pues hará justo un año ahora explicaré. Y también pues nos permitirá hablar un poco de Ucrania, que era la pasión de nuestra escritora. Su país, en un momento en el que estaba siendo objeto de una agresión injusta y contraria a todos los tratados internacionales por parte de su vecino, la poderosa Rusia, pues en ese momento es cuando nosotros nos lanzamos a editar una novela que refleja muchísimo la realidad de su país y que nos sirve para conocerlo muy bien. Por desgracia, pues como has contado, Alberto, nuestra escritora, nuestra amiga Victoria Mélina, falleció hace 11 meses y desde entonces pues hemos tratado con más ímpetu, si cabe, de difundir su obra porque es su legado y es lo que nos ha dejado y que gracias a la traducción que ha hecho Avizor, pues directamente del ucraniano, que esto conviene destacarlo, pues nos permite seguir hablando de Ucrania, seguir hablando de Victoria Mélina y de una literatura muy desconocida para los españoles, que tiene pues grandes valores. Entonces, tu pregunta era en relación a cómo descubrimos a Victoria Mélina. Victoria Mélina es una escritora muy joven que había sido ya premiada en diversos certámenes en su país, en Ucrania. Esta obra de Un hogar para Dom no había sido traducida a lenguas de gran difusión, solamente al polaco y al checo. Y sin embargo, pues a través de unas asociaciones ucranianas de Estados Unidos, desde la editorial Avizor, y en particular yo que estaba moviendo esta posibilidad de editar un escritor de un país de Europa Oriental, pues nos presentaron estas asociaciones ucranianas como una gran novelista que habían tenido un libroforum sobre esta novela por videoconferencia en Estados Unidos y con conexión con Victoria Mélina. Dijeron que era la escritora ucraniana que mayor proyección tenía para el futuro, que era una joven promesa, pero ya hecha realidad, porque estaban verdaderamente estos lectores norteamericanos de origen ucraniano pues maravillados con la lectura que habían hecho del libro en su lengua original, en ucraniano. Entonces, tomamos esa decisión, ese impulso un poco inconsciente, porque todas las casas editoriales, como las grandes, desde luego, todos los sellos que dependen de Planeta o de Random House, de Penguin Random House, pues nos han hecho ver que normalmente para que un lector español tenga acceso a una obra de un estonio o a una obra de un escritor en lengua bengalí o de otro país que para nosotros no sea próximo, pues normalmente se espera siempre a que haya tenido un éxito en el mercado anglosajón. Cuando se ha traducido al inglés y ha tenido éxito, es posteriormente estas grandes editoriales cuando se fijan en él y encargan la traducción de su lengua materna. Ya no se hace como hace algunos
decenas de años traducir directamente del inglés, sino que se traduce de la lengua original, pero tiene que haber pasado por el gusto anglosajón, tiene que haber pasado por el éxito comercial en Gran Bretaña o en Estados Unidos, lo cual es comprensible porque las casas editoriales pues, son negocios y necesitan asegurarse una mínima venta de esos libros que van a publicar. Nosotros nos arriesgamos y directamente encontramos a unos magníficos traductores del ucraniano que ya habían hecho traducciones para editoriales españolas de otros escritores como Yuri Andrujovich, muy conocidos en la literatura ucraniana del siglo XX. Contactamos con ellos y les encargamos la traducción directa del ucraniano, lo cual hizo muy, muy feliz a Victoria Amelina. Ese primer contacto que me proporcionaron los ucranianos de Estados Unidos empezó a fructificar cuando nos puso en contacto luego Victoria Amelina con su agente literario, cuando le dijimos que íbamos a poner toda la carne en el asador de este grupo de amigos que formamos la editorial para difundir su obra, y ella quedó encantada con los primeros pasos de la traducción, quedó encantada con el diseño de la portada. Pudimos comunicar con ella muy intensamente durante 1 año y pico. Esto fortaleció una relación de amistad, particularmente entre Elena Pereira, que ha sido la que ha corregido el estilo de la obra después de la traducción, y yo mismo, que tuvimos oportunidad de conocer personalmente a Victoria Amelina en Londres hace 1 año, exactamente en la Feria Internacional del Libro de Londres. Después de este trato continuado durante meses, vía email, vía conversaciones de WhatsApp, etcétera, pues pudimos conocerla personalmente, pasar varios días con ella en Londres y discutir sobre ya la versión final de la traducción. Ella nos hizo precisiones, nos hizo también peticiones para introducir notas aclaratorias que caracteriza esta edición, porque sirve estas notas aclaratorias y notas a pie de página para que el lector español no se pierda en las referencias culturales, geográficas o históricas del mundo ucraniano, sino que le sirva para continuar el relato de una manera ágil en la lectura, y esto nos lo han agradecido mucho precisamente, esta labor de la editorial de, con notas a pie de página, ayudar al lector español en un libro que permite conocer muy bien Ucrania, y eso es algo que no todas las obras literarias consiguen, que es trasladar al lector no solo la emoción de unos personajes, no solo digamos, la historia que se relata y es las aventuras de una familia a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, sino también trasciende y nos permite conocer la magnitud de la historia trágica de Ucrania. Entonces, en resumen, es una relación que se fundamentó en un primer contacto a través de ucranianos de Estados Unidos, que luego se fraguó una amistad intensa durante 2 años y que finalmente pues, conseguimos editar la obra hace justo 1 año para felicidad de la propia Victoria Amelina. Ella era consciente de que había sido objeto de presentaciones en Galicia, que fue nuestro primer desembarco precisamente por un guiño a su Galicia natal, cuya capital es Leópolis, donde transcurre la novela, y quisimos presentarlo en Pontevedra, que es una ciudad con una gran tradición de librerías y literaria, y después la presentamos en la Fundación Menéndez Pidal de Madrid y en el Ateneo de Madrid, 2 lugares especialmente simbólicos, especialmente importantes desde el punto de vista literario, y en estas presentaciones de las que hubo referencias en prensa, etcétera, pues fueron, tuvimos la suerte de que fueron objeto de gran atención y hubo muchísima asistencia. Ya hubo mucho interés desde ese momento, para enorme felicidad de la autora, que fue consciente todo el tiempo de esta situación y que incluso colaboró con estas presentaciones. Y, sin embargo, por desgracia, pues esas fueron las últimas presentaciones de la obra que ella pudo ser testigo, porque, como has relatado, pues luego murió víctima de un crimen de guerra, que luego podemos hablar si quieres, Alberto. Sí, bueno, hay infinidad de temas. Tenemos en este momento, hablaremos el domingo en la presentación en la Plaza Mayor con mucho más detenimiento. Esta presentación es forzosamente más breve, pero efectivamente hay algunos temas interesantes. Has mencionado a Ucrania, la presencia de Ucrania muy notable en la novela del presente, de cierto modo, a pesar de que la novela termina en los acontecimientos del Euromaidán en 2014, sin embargo podemos ver en ellos un anticipo, en cierto modo, de lo que hoy se está viviendo en Ucrania, ¿no? Pero me interesa esta idea de la historia de Ucrania. No sé si quieres comentarnos algo acerca de ello. La historia de Ucrania contada a partir de 3 generaciones de una familia, como has dicho, los Silik, una familia un tanto singular, una familia ruso-ucraniana,
ucraniana y sobre todo contada, y esto es una singularidad muy llamativa que va a interesar a los potenciales lectores del libro, contada desde la voz de un perro. Se trata de un caniche, Standard Poodle, Dominique es el don que está en el título, un título polisémico, no sé si también querrás comentar algo acerca de ese sentido múltiple que encierra el libro, pero lo que me interesa ahora en este momento, no sé si quieres comentarnos, es en qué medida está presente la historia de los últimos, diríamos, 100 años de Ucrania. Es evidente desde mi punto de vista que ahí tenemos, bueno, a través de la historia de la familia, tenemos la presencia de una historia a su vez convulsa de un país que se retrotrae a, bueno, la Primera Guerra Mundial, porque hay menciones, referencias a ello, el Holodomor, la hambruna soviética de Stalin en los años 30, luego tenemos toda la Segunda Guerra Mundial con la presencia nazi en Ucrania. Por supuesto, está mucho antes el Imperio Austrohúngaro y está cuando Leópolis en particular, como has mencionado, pertenecía todavía a Polonia, pero luego los 40 y tantos años de dominio soviético, la independencia de Ucrania en el año 91 y bueno, esas manifestaciones proeuropeístas en el año finales de 2013, principios de 2014, que es en cierto modo el término del libro. ¿En qué medida el libro te parece que, más allá de que picotee o nos muestre, sea una fotografía de estas diferentes etapas históricas, representa el alma, la historia, la vida de Ucrania? Sí, creo que sí que lo consigue, pero tiene una virtud el libro. Ahora hablaré también del papel del perro. El libro, además de que consigue reflejarnos la naturaleza y el alma del mundo ucraniano, también tiene un valor de universalidad, porque está contando los anhelos, las tristezas, las esperanzas de una familia. Y ese ansia de seguridad, ese ansia de sentirse reconocida, de tener una identidad, de tener un futuro también desde el punto de vista del bienestar económico, de lo más elemental, cosa que les ha sido negada a lo largo de la historia. Todo eso es común a cualquier familia, esté esa familia en Colombia, esté en Marruecos o esté en Lugo. Es algo, por lo tanto, que esas disputas familiares, esos puntos de vista diferentes que generan ciertos conflictos en la familia, todo eso puede ser leído como si ocurriera en una familia de Bilbao o en una familia de Nantes. Y, por lo tanto, es una novela que puede perfectamente ser entendida por cualquiera porque tiene un valor universal, se refiere a la tristeza, a la muerte, a la manera de vivir, como cualquiera pudiera haber escrito en italiano también. Y, por lo tanto, no es una novela exclusivamente de tópicos localistas, no, es una novela con un valor enorme desde el punto de vista, de cualquier punto de vista de un lector de cualquier país. Y es verdad que los propios protagonistas no quieren hablar del pasado. El pasado es algo para ellos muy triste, muy trágico, y eso lo podemos también entender en España, que hemos padecido una guerra civil cuando cualquiera que fuera al bando de los abuelos de uno o de otro, pues muchas veces decían, de esto no se habla, es mejor no hablarlo, vamos a tratar de olvidarlo. Y esa necesidad de olvidar la situación trágica también se respira en el mundo de esta familia. No quieren, ahora contaré esas bases históricas de la novela, no quieren escarbar en esa situación trágica en la que todos han padecido. Y sin embargo, ese es el papel del perro. El papel del perro es que con una percepción especial nos presenta al lector esos hechos pasados, ocultos, que nadie quiere volver a relatar. Y como nadie lo quiere volver a relatar, son susceptibles de una manipulación muy fácil por parte de quien establece la historia oficial en cada momento, ya sea uno o ya sea otro. Y entonces es el perro el que con el olfato nos va revelando pequeñas dosis de ese pasado trágico de la historia de Ucrania. Y es verdad que Ucrania nace fugazmente como nación independiente al final de la Primera Guerra Mundial, pues cuando se deshacen los dos imperios que dominaban su territorio, el territorio donde vivían ucranianos y otros muchos pueblos. Vivían también muchísimos judíos que hablaban yiddish, vivían muchos polacos, vivían muchos tártaros en ese mismo territorio. Y estaba dominado por un lado por el imperio ruso y por otro por el imperio austrohúngaro. Al perder estas dos potencias
gran medida la Primera Guerra Mundial o perder territorios o ganar otros. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial hacen que surja esta primera nación independiente de Ucrania y que inmediatamente sufre una guerra civil entre algunos que quieren unirse a la Revolución Rusa, etcétera, y otros que no. Es decir, que desde su propio nacimiento ha tenido una historia muy trágica en el siglo XX. Luego has destacado otros acontecimientos terribles, el dominio soviético, la falta de libertad, el Holodomor, que es un genocidio por hambre deliberado impuesto por la colectivización estalinista de las tierras de cultivo y de las granjas, que padecieron muchísimos millones de campesinos rusos también, pero en gran medida ucranianos, porque es el granero de Europa. Y también después la invasión nazi, la invasión alemana, que supuso unas tremendas matanzas de judíos, de ucranianos en todo el territorio de la actual Ucrania. Posteriormente, los años subsiguientes, bajo el dominio de la Unión Soviética, también pues, la ausencia de libertad, etc. Esto hace que durante muchas generaciones cada familia haya sufrido en sus propias carnes esta evolución en el siglo XX. Y al mismo tiempo vemos que el protagonista, el abuelo, pues era un piloto del ejército rojo, era un piloto del ejército soviético que ya está jubilado, pero que no tiene, bueno, en el momento actual de la independencia de Ucrania, pues no le gusta hablar de su pasado como funcionario de un ejército que era el ejército ruso, ¿no? Y lo tiene como oculto y no quiere hablar de ello, aunque haya sido su gran pasión, la aviación. Y es el perro el que nos va contando y revelando esa historia pasada del abuelo, y ninguno quiere escarbar mucho en el futuro, solo una niña de esa familia, que precisamente es ciega, que es la paradoja, es la que quiere ver. Esa niña representa el futuro, la esperanza, y es la que es más amiga del perro y la que tiene una curiosidad enorme por saber lo que ha pasado en el pasado y también por averiguar un misterio que existe en el piso donde vive esa familia. Entonces, pues en resumen, te diré que es una novela que tiene esa parte entrañable de tener dos niñas protagonistas junto con un abuelo y tiene también la virtud de mostrarnos gran parte de la historia de Europa en el siglo XX, al mismo tiempo que refleja pues, las inquietudes que pueden tener cualquier familia en cualquier lugar del mundo hoy en día, las necesidades que tienen de buscar un trabajo, de buscar la manera de vivir, de adaptarse a las nuevas situaciones, porque los ucranianos han tenido que adaptarse a una nueva situación después de la caída del muro de Berlín y el colapso del mundo soviético. Y esta adaptación es lo que vemos que ocurre en esta familia, la adaptación al nuevo mundo que ha surgido después del colapso y que hoy pues, está inmerso en una guerra que no sabemos cuál va a ser su resultado final, no sabemos qué implicaciones va a tener para todo ese mundo que estaba al otro lado del telón de acero. A mí me gustaría que nos explicaras un poco cómo escribe Victoria Amelina, qué os llamó la atención, qué os gustó de la manera de expresarse de Victoria Amelina, un talento que desgraciadamente ya no vamos a poder seguir disfrutando porque no podrá escribir más, claro. Sí, ella mantiene la viveza del relato constantemente. Es un relato ágil que se lee de una manera rápida, aunque sea una novela extensa de 400 páginas, pero consigue que el lector, después de pasar unos primeros capítulos en el que se extraña que el que relata todo es el animal de la familia, es el perro, y que eso no es lo frecuente en el relator de una novela, no es lo frecuente, pero enseguida uno se adapta a que sea el perro el que nos va contando la historia de la familia, el que va conociendo todos los detalles y además tiene la virtud de que es neutral, no está juzgando a las personas. Eso es muy importante porque cuando es una familia ruso-ucraniana, como es en este caso, pues cada uno tiene una visión distinta del futuro y de lo que ha ocurrido en los últimos años en Ucrania y es necesario un relator que no juzgue las opiniones de cada uno de los miembros de esa familia. Todo el mundo sabe que si un perro le haces un cariño, pues te va a apreciar y te va a seguir y te va a tener el mismo cariño que tú le muestras, independientemente de si tú eres del Real Madrid o del Barcelona. Esto es así. Y esto ocurre también con el perro y los miembros de la familia que tienen visiones contrapuestas, ¿no? Y que nos sirve realmente para bueno, pues adaptarlo a cualquier circunstancia que pudiera tener una familia, cualquiera de los lectores que vayan a leer esta novela.
Eso es característico del relato. El que sea un relator, un animal doméstico, es muy importante y nos lleva por una manera de leer original, diferente, que es casi la propuesta que queremos hacer desde Avizor, escoger unas literaturas con las que no estamos familiarizados como españoles y al mismo tiempo que tengan algo de original, y en este caso lo tenía por el propio relator, que es el perro, ¿no? No es absolutamente original, puesto que ya sabemos que Cervantes también utilizó este recurso, ya sabemos que Paul Auster, recientemente fallecido, también ha utilizado el recurso de que un perro sea protagonista de sus relatos, pero en este caso pues tiene una combinación muy original con la vida de esa niña ciega que juega y que vive con el perro, que es el que le ayuda a descubrir ese misterio que nos arrastra a lo largo de toda la novela. Hay un misterio que al lector le inquieta desde el principio prácticamente y que está deseando que llegue el final para averiguar qué es lo que ha ocurrido con esa inquietud de la niña, ¿no? Y esto es la característica principal, el ser capaz de, en un relato ordinario de la vida común, ser capaces de acabar entendiendo una historia de un país sin pretenderlo, porque no es un libro de política, no es un libro de historia, es una novela sobre las relaciones personales en una familia y sobre la vida común de una familia, y sin embargo, al final, la autora ha sido capaz, con una enorme habilidad, de demostrarnos las distintas maneras de pensar en su país, en Ucrania, y al mismo tiempo de reflejar el motivo de esas diferencias de opiniones, que es una historia muy variada, una historia muy convulsa y también muy trágica. Y hoy en día, pues más trágica todavía, pues, porque está sometida a la terrible guerra injusta de un dictador como es Putin, que tiene sometido a su propio país también, efectivamente. José Manuel, no tenemos de verdad mucho tiempo, pero yo sé que hay tantos aspectos de la novela que a mí me interesaría. Entonces yo te dejo espolvoreados algunos de los ejes que a mí me parecen interesantes por si quieres comentar alguno, ¿no? Tú ya has citado uno que para mí es esencial, que es este valor universal de la novela, el que nos hable de los anhelos, de los deseos, de las ilusiones, como decías, de cualquier familia, ¿no? Pero está también el plano histórico del que hemos hablado, uno todavía más pequeña escala de la historia de Ucrania, que es Leópolis en particular, toda la trayectoria de Leópolis está presente, ¿no? Pero otros, diríamos, ejes de la novela que a mí me parecen interesantes y en conexión con este carácter de la niña, Marussia, más que es ciega, como el perro, por otro lado, tiene una deficiencia, el perro no es perfecto, tiene una tara. Esta idea de la sensibilidad de la escritora y la sensibilidad del mundo, la delicadeza, la fragilidad. Hay quienes cuentan la historia, quienes son los personajes principales desde mi punto de vista son el perro y la niña, es decir, seres frágiles, seres débiles, cuya mirada es más inocente. Esto me parece un tema fundamental. Otro, por el que si quieres comentar algo acerca de ello, es a mi juicio, claramente lo has mencionado de refilón, la idea de la identidad. La idea de buscar un lugar. ¿Quiénes somos los ucranianos que a lo largo de la historia hemos pasado por tantos dominadores, tantas razas, tantas ideologías, tantas religiones, coincidiendo en un pequeño espacio en el núcleo, en la almendra, diríamos, de Europa, ¿no? Un tema, me parece, sustancial en la novela. Luego está en relación con esta identidad, y quizás sea interesante para el lector, para quienes nos estén viendo y se quieran acercar o tener un motivo de interés para acercarse a la novela, está la idea que yo decía antes de lo polisémico del título, ¿no? El título es Un hogar para Don, pero el título en ucraniano es, no sé pronunciarlo, pero hogar y Don significan lo mismo. Uno es casa, hogar en ucraniano, y Don es casa en ruso, además de ser el nombre del perro, ¿no? Esta idea de, como que tú sugerías, ¿no?, de la búsqueda de un hogar, de un lugar en el que estar estable, en donde tener bienestar, en donde poder convivir después de siglos o de décadas de vida torturada y de vida angustiada, poder tener una vida plácida, una vida feliz, ¿no? Luego otro elemento, por si quieres glosarlo también, lo apunto simplemente, más que nada para que quien todavía no conozca el libro vea que hay muchos focos de interés, ¿no? La idea del simbolismo. Está lleno de símbolos, ¿no? El baúl al que te has referido, ¿no? Pero hay muchos más. No sé si quieres comentar alguno de ellos, ¿no? Y luego, otra cosa que me parece oportuna, ¿no? Esta cuestión o sea, los personajes, el modo en el que se nos presentan los personajes. Tú también has hecho una sugerencia acerca de que representan visiones diferentes de la vida. Debo contar que el núcleo central es este coronel al que te has referido, su mujer, la gran Ba, tienen dos hijas
cada una de las cuales tiene a su vez una hija. La pequeña de todas es Marussia, es esta niña que en el comienzo de la novela tiene 6 años y que es un personaje entrañable, ¿no? Entonces, bueno, los aspectos también de los personajes y la historia, más allá de la narración en sí, el entorno que para mí es un poco como de realismo mágico. Yo creo que se nota que Victoria Amelina escribió libros para niños, porque hay un punto de infantil, como de historias sorprendentes, y entronca con la pregunta que te había hecho Elena, ¿no? Yo creo, ¿no? ¿Cómo es la narración? La narración es subyugante, porque es como un cuento de hadas, en cierto modo. A lo mejor estoy exagerando, no sé si tú coincides con alguna de estas, has visto también alguno de estos subtemas a los que me refiero, ¿no? Sí, sí, todos, porque el libro da para muchísimo, Alberto, da y yo he tenido en clubs de lectores muchísimas charlas y coloquios sobre el libro, da para muchísimo. Todos estos aspectos que tú has puesto sobre el tapete, desde luego, merecen una atención especial y unos minutos de charla. Quizá hoy no los tengamos, quizá el domingo a las 12 en la Plaza Mayor de Salamanca podamos desarrollarlos con más calma. Pero coincido contigo en todos estos puntos importantes de la novela. Un hogar para Dom es una novela que transcurre en la ciudad de Leópolis y que yo he hablado con personas que han vivido en Leópolis y que reconocen la ciudad perfectamente. Es decir, que es una novela que nos permite conocer esa ciudad tan extraordinaria, que es una ciudad típica del centro de Europa, que me gustaría visitar cuando se pueda, porque pues hoy es más difícil, pero que tiene como si fuera la ciudad de Salamanca. Es una ciudad de ese tipo, con ese bagaje histórico que verdaderamente merece una visita y merece una visita con calma. Aparte de que... José Manuel, si me permites una interrupción muy breve. Julia Semelia, que nos va a acompañar en la mesa redonda del domingo, me ha dicho exactamente lo mismo que me acabas de comentar. Es decir, cómo ella leyéndolo, no solamente la ciudad reconoce las calles, leyendo, reconoce el entorno, pero además reconoce a la familia, es decir, los hábitos de la familia, la cotidianidad de la familia están magníficamente descritos, no porque desde fuera como lectores asépticos nos lo parezca, es que los ucranianos que viven esa vida lo reconocen perfectamente, ¿no? Perdona la interrupción. Sí, sí, esa opinión de Julia es común a todos los ucranianos que han leído la novela en todos los aspectos, en la descripción geográfica y en la descripción de las personalidades y de las costumbres ucranianas. Están muy, muy bien trazadas en el libro. Además, desde luego es un libro con una enorme sensibilidad, muchísimas referencias a cuestiones infantiles, de cuentos de hadas, son constantes y coincido contigo en que se nota que Victoria Amelina había sido escritora de literatura infantil y muy reconocida en su país también en ese ámbito. Precisamente fue ella la que en su activismo en defensa de los derechos humanos y de denuncia de los crímenes de guerra, es la que ella descubre el diario de un escritor joven de literatura infantil que había sido asesinado de un tiro en la cabeza en su casa cuando ocurrió la ocupación inicial, los primeros meses de febrero y marzo, de determinados territorios de Ucrania por tropas rusas. Este escritor fue ejecutado sin juicio, sin nada, como decenas de personas de la población en la que él vivía, y había dejado enterrado en el jardín de su casa un diario, y fue Victoria Amelina la que con el padre de este escritor lo desenterró y lo dio a conocer como parte de su activismo en defensa de esa literatura ucraniana que ella consideraba de literatura, arte y distintas actividades de música, etcétera, de las nuevas generaciones ucranianas, que consideraba que están siendo objeto de una especial inquina y por parte de los rusos por el deseo de anular la identidad ucraniana. Para los rusos, los ucranianos no tienen razón de ser, porque debieran estar sometidos, digamos, a la gran Rusia en todos los sentidos, también en el arte, en la literatura, y desprecian como algo vulgar y sin valor todas sus manifestaciones artísticas y también literarias. Precisamente esa necesidad de tener una identidad propia respetada por los demás, por el entorno, movía mucho a Victoria, ya la sensibilidad de Victoria. Y
ella estaba absolutamente convencida de que los ucranianos, cualquiera que fuera su lengua, puesto que ella también era de una familia ruso-ucraniana, cualquiera que fuera su lengua, cualquiera que fuera su origen étnico, cualquiera que fuera su ideología, tenían el derecho a decidir en libertad el futuro de su país. Y la mayor parte de la gente joven de Ucrania estaban inclinados por incorporarse a la Unión Europea, a la manera de ser de la Unión Europea, que les ofrecía precisamente un refugio, un hogar semejante al que ellos desearían tener hoy en día, con libertades, con derechos, con buena protección social, etcétera, cosa a la que no estaban acostumbrados y que sospechan que si están sometidos al régimen ruso, pues no van a poder disfrutar en el futuro. Y por eso se inclinaban por parecerse más a Dinamarca o a Austria que no a los territorios de la profunda Siberia, ¿no? Y eso lo tenían muy claro porque habían estado sufriendo lo contrario durante decenas y decenas de años en el siglo XX. O sea, aquí estoy tratando todos los puntos que tú me has querido poner sobre la mesa y el título en particular hace referencia también a esta cuestión del deseo de un hogar donde uno pueda tener la tranquilidad, como en la casa de cada cual, tienes la libertad de opinar y de decir sin que nadie tenga el derecho de juzgar lo que estás diciendo, opinando o manifestando. Y esa tranquilidad, esa vida en el hogar está reflejada precisamente es el libro, porque todos deseamos tener un hogar. Da igual que uno sea de cualquier lugar del mundo, la primera necesidad del ser humano es tener recogida a su familia en un hogar protegido, que te dé seguridad, que la seguridad también te da libertad. Y utiliza precisamente las dos palabras que significan hogar, porque el título en ucraniano es Dim Bilha Dom, que significa Dim, hogar o casa en ucraniano. Y Dom es el diminutivo de Dominik, que es el nombre del perro, pero lo utilizan diminutivo Dom porque en ruso también Dom es casa, es hogar. Es decir, que ella entiende perfectamente que uno que hable ucraniano diría Dim o uno que hable ruso diría Dom. En realidad, ella está queriendo reflejar que el perro Dom, la familia en la que vive el perro Dom, tengan una inclinación o una idea u otra diferente. Todos necesitamos, cualquiera que sea nuestra lengua, un hogar que es esa protección institucionalizada que nos da, digamos, los países democráticos que conocemos y no los países autocráticos que otros, por desgracia, para su desgracia, padecen. Muy bien, pues muchísimas gracias, José Manuel, por estos minutos. Nos volveremos a ver el domingo, hablaremos con Sí, más... que sirva. A mí me gusta siempre, Alberto, destacar que todas estas presentaciones del libro que vamos haciendo y que, por ejemplo, ya tengo que decir a los oyentes que estamos felices porque se ha editado la primera edición colombiana de este libro de Un hogar para Dom. Se han hecho presentaciones en México, en Colombia, y está teniendo una repercusión magnífica que para mí es extraordinario y me siento muy orgulloso de contribuir a ello, por ser un homenaje constante a Victoria Amelina, que era una mujer muy notable, con una personalidad extraordinaria, que hoy sigue siendo objeto de homenajes en su país, ha sido condecorada a título póstumo por el presidente Zelensky, y es una mujer que va a pasar a la historia por ese valor y por esa personalidad enorme, y nosotros queremos contribuir a que su obra, que hemos tenido la oportunidad de traducir al español y que anuncio ya que se va a traducir al inglés a lo largo de este año y será publicado a principios del 2025 por una gran editorial inglesa, pero que hemos tenido nosotros la suerte de poder presentarla al lector español de manera anticipada y viviendo la propia autora. Y ahora nos corresponde homenajearla con un acto muy sencillo, que es con la lectura del libro, que yo creo que a cualquiera que emprenda esta lectura pues va a disfrutarla como la han disfrutado todos los que la han leído, ¿no? Pues Bueno, pues yo creo que con muchísimas esa finalidad gracias. múltiple, perdona, Elena, un segundito, con esa finalidad múltiple que es homenajear a Victoria Amelina, conocer su vida también, ¿no? El acercarse al libro, reflexionar o interesarse por el mundo de Ucrania, invitamos a todos los oyentes que nos siguen en este momento, salmantinos y no salmantinos también, a que se acerquen el próximo domingo, día 19 de mayo, a las 12 de la mañana, en la Plaza Mayor, en el marco de la Feria del Libro de la ciudad, a esa mesa redonda en la que nuestro acompañante de hoy, José Manuel Cajigas, editor de Avizor, junto a Arturo Morando y Julia Semeliak, presidenta de la Asociación de Ucranianos en Salamanca, pues vamos a charlar de todas estas cuestiones con esa finalidad, como digo, última de homenajear a Victoria Amelina y difundir su obra.
Por mi parte nada más, Elena, tú supongo que querrás Lo has hecho estupendamente. Yo iba a hacer también esa invitación, solamente pues eso, reflexionar un poco sobre la literatura como símbolo de paz, ¿no? Mientras que la guerra pues es símbolo de muerte, ¿no? Como bien demuestra el caso del que estamos hablando hoy. Y darle, por supuesto, la enhorabuena a José Manuel y a la editorial, ¿no? Por haber traído este libro hasta nuestro país para que podamos deleitarnos y conocer un poco más de esa historia de Ucrania. Muchas gracias, Elena. Gracias. Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Livros na estante já não tem mais.